Sí, muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. En realidad han sido una variedad de temas los que han hecho conocer quienes han intervenido después de nosotros tres, y creo que es saludable, es muy saludable. Ojalá siempre se pueda discutir así a buen nivel y con toda la franqueza y delicadeza a la vez con que se deben poner las ideas. Hemos dicho ya en esta primera intervención que para que accedan a la Tribunal Constitucional caben uno de dos sistemas, o el concurso público o el examen de conocimientos. En realidad, este examen de conocimientos, el concurso público, cuando se hizo para la Junta Nacional de Justicia, fue un rotundo fracaso. No funcionó. Yo comprendo que el alternativo, que es el proceso por invitación, tiene también algunos problemas. Lo entiendo. La modalidad de elección por invitación tiene el problema de que hay que hacer ternas, hay que escoger o simplemente el Congreso llegue a escoger con sabiduría. Pero yo les digo, con la mayor sinceridad, después de que se me llamó para el concurso público para el examen de conocimientos en la Junta Nacional de Justicia y decliné, porque no estaba de acuerdo con el sistema que después no resultó, sigo creyendo que no hay mejor sistema que el sistema por invitación. Y aquí me voy a referir a una frase famosa de alguien que yo admiro mucho, de Winston Churchill, cuando habló de la democracia, que yo la equipararía al concurso por invitación. Churchill dijo, con una sabia frase, un pensamiento sí, que la democracia, con todos sus defectos, es el menos malo de los sistemas. Yo creo, parafraseando a Churchill, que el sistema por invitación tiene muchos defectos. Lo comprendo, pero es el menos malo de los sistemas. El examen de conocimiento fue un fracaso cuando se hizo para la Junta Nacional de Justicia, y fue un antecedente o precedente que tenemos que tener siempre en el recuerdo. Luego, la existencia de la modalidad de elección por invitación creo que es mejor, pero claro, hay que evitar muchísimo este mal llamado proceso al cual se le puso como apodo la repartija, ¿no? Buscando pues 6 impolutos. El impoluto no existe. Tiene que haber la mayor transparencia. Yo creo que eso que tú me das y yo te doy, el cuoteo, no puede funcionar. Y eso se ha visto, porque en los últimos nombramientos del Tribunal Constitucional no ha habido ninguna repartija. Si nos ha ido bien con el sistema últimamente, ¿por qué mejor no continuarlo a pesar de que no es perfecto? El ser humano no es perfecto, los sistemas no son perfectos, pero hay mejores que otros. Escojamos el mejor o los malos. Modalidad, concurso público o designación, que nos decía uno de los importantes congresistas. Yo creo que es mejor escoger la invitación, que sea por designación, porque el concurso público, desgraciadamente, en nuestro país no ha tenido éxito que podamos nosotros citar o recordar. Que el Congreso elija ternas me parece bien, puede ser a base de ternas, o seguir el sistema que se ha venido aplicando en estos últimos años, que me ha parecido que en los últimos años se ha elegido con acierto. Ahora, no olvidemos, cursos tienen que ser con conocimiento público, que tiene que haber transparencia, con hojas de vida conocidas,
¿por qué no? Podrían perfectamente pensar que la hoja de vida pueda ser publicada en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? No veo el sistema de tachas, salvo las opiniones que se generen o que generen algunos currículums, pero en general creo que, y creo con sinceridad, la libertad de prensa, con los defectos que también tiene, parafraseando a Churchill, no es perfecto el sistema de la libertad de prensa que tenemos nosotros, pero funciona, y funciona bien. Es un sistema de libertad de prensa donde los medios comunican y nos informan e investigan. Eso es saludable. Ahora, audiencia pública para conocer mejor a los candidatos, no me parece. O sea, mire, para una persona que tiene una trayectoria de vida como jurista, tiene 65 años, 70 años, no sé cuál es la edad exacta, someterse a estas cosas no es muy agradable. O sea, no, hay que convencerlos para que se animen. Y es difícil convencerlos cuando se les crea una serie de exigencias como si se tratara pues, de un concurso, ¿no? La audiencia pública, para conocer mejor a los candidatos, personalmente no la encuentro que sea muy positiva. Ahora, la ley orgánica del TC es una buena ley. Es una buena ley, claro, podemos criticarla. Ahora mismo se han mencionado algunas atingencias que hay sobre la organización y atribuciones del tribunal, pero ha funcionado y funciona bien. Todo lo que sea control es importante que se resuelva vía elección en política. Desgraciadamente, obviamente, el Congreso es esencialmente político, pero felizmente es político, porque lo que queremos nosotros, que es el Congreso en una buena y sana democracia, sea no solamente traer a la representación popular, sino que la representación popular se sienta representada en ese Congreso. Hoy en día se critica mucho al actual Congreso, pero ahí está representada la representación. Ahí está lo que tenemos. ¿Qué cosa hay que hacer? Mejorarlo, pedirle al Congreso y señalar, y para eso hay medios como la prensa, para que se vayan corrigiendo. O sea, no seamos tan fatalistas. Ya a este Congreso lo queremos hoy en día sepultar. Gravísimo error. Hay que ayudarlo a que trabaje bien. Hay que ayudarlo y apuntalarlo para que mejore, porque muchos de los hoy congresistas no tienen experiencia congresal, no la tienen. Pero somos muy fatalistas y eso es malo. Hay que tratar de mejorar. Yo soy partidario de la realidad porque como senador que fui en su momento, el 90-92, vi cuántas veces el Senado se permitía, cuando venía un proyecto de ley aprobado en diputados, revisarlo y hacer conferencia con diputados y salían muy buenas leyes de calidad. Desgraciadamente el sistema bicameral se ha dejado de lado por razones políticas, creo que es un error, pero aún con error, admitamos que el sistema que tenemos no es perfecto, pero por favor consolidémoslo. Peor es atacar al sistema actual, atacar al Congreso y tratar de bajárselo cuando el Congreso recién está haciendo sus pininos. Hay gente que muchos de ellos no tienen experiencia. Ayudémoslos a que adquieran esa experiencia. Decía alguno que hizo una pregunta, que esta es una elección política. Bueno, pues, el Congreso es político. El Congreso es político, es esencialmente político. ¿Y qué cosa es la que rige el sistema democrático? La política, pues, la política. Y la política es la que nos permite entenderlos. Tenemos que saber escuchar al adversario, escuchar a la gente que no piensa como nosotros y llegar a conclusiones que sean las mejores dentro de las posibilidades que ofrece un sistema que es libre. Ahora, que sean estos miembros del Tribunal Constitucional designados por el Congreso, yo creo que es mejor que cualquier otra posibilidad o solución que exista a la mano. Ahora, no aconsejo la intervención de otras instituciones. Cuidado, creo que el Congreso puede consultar, sí, a la Defensoría del Pueblo,
puede consultar a todas las instituciones que le parezcan convenientes, pero que la autoridad en el nombramiento siga siendo una autoridad de responsabilidad del Congreso, para que el Congreso se empine y nombre bien. Ahora, si no creemos en el sistema democrático y no queremos que el país ande o camine hacia adelante, pongámonos pues a hacer todas las críticas. Es muy fácil criticar, muy fácil criticar. Yo no es que pondere este Congreso, pero es el Congreso que tengo, es el Congreso que mi país tiene. Yo tengo que ayudar a que sea el mejor Congreso posible dentro de lo que tenemos. Y no comencemos a debilitar nuestro sistema atacando al Congreso, que es la única realidad parlamentaria que tenemos. Y por un año y pico nada más, por un año escaso, que terminará en julio. Entonces, ¿cómo se elegía antes? Primaba lo académico, la mayor transparencia, me parece muy bien. Creo que eso hay que ponderarlo, que prime lo académico, la mayor transparencia posible, prioridad en la elección de los miembros, estabilidad del sistema. Y si vamos a estar esperando a que pase la pandemia para que nos pongamos a trabajar en serio, es decir, no se va a hacer nada de aquí hasta el próximo año y vendrá el bicentenario y habrá terminado este Congreso sin pena ni gloria. Yo no le pido gloria al Congreso, pero sí estoy seguro que hay gente buena, que hay una mayoría de congresistas que son capaces de sacar adelante a este Parlamento. Prefiero el bicameral, no es posible el bicameral, mala suerte, pues en la vida no se puede tener todo perfecto, por lo mejor, pero tengamos dentro de lo que existe las mejores posibilidades a darle a nuestro sistema toda la transparencia necesaria que se merece, y sigo creyendo que la democracia es el mejor sistema. Ojalá volvamos al Senado pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su brillante, clara y firme intervención, doctor Raúl Ferrero Costa. Lo vamos a seguir invitando. Usted es parte importante, como todos, de este Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución. Prestigia, enaltece y hace engalanar justamente con su presencia a la Comisión de Constitución y al Parlamento de la República, con su prestigio y sobre todo con su firmeza, con su experiencia y con sus conocimientos. Así que le agradecemos muchísimo sus aportes, su postura, su tesis y su valentía para haber, digamos, expuesto todo su bagaje el día de hoy. Así que muchísimas gracias, doctor Ferrero. Le sugeriríamos que continúe enganchado en esta sesión virtual de la Comisión de Constitución, la sesión extraordinaria, para que los demás expositores también puedan hacer uso de la palabra respondiendo a las preguntas o comentarios de los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra nuestro directo consultor del Consejo Consultivo, valga la redundancia, apreciado amigo y jurista, el doctor Óscar Urriola Jani, para que pueda responder, digamos, las preguntas que le han formulado los señores colegas parlamentarios o los comentarios que él quiera hacer de acuerdo a las posturas que hemos ido desarrollando dentro de la sesión de la Comisión de Constitución. Así que adelante, por favor, doctor Urriola, con todo aprecio y con toda simpatía. Muchas gracias, presidente. Voy en primer lugar, a contestar a las interrogantes que ha formulado la congresista Marta Chávez, que evidencia una preocupación legítima respecto a los efectos que pueda tener el sistema, que, como lo ha dicho bien el doctor Raúl Ferrero, son sistemas de la misma democracia, no es lo mejor, pero no se ha inventado hasta la fecha ningún otro mejor. Con todos los defectos sigue siendo lo mejor, no solamente para nuestra realidad, sino para gran parte del mundo. La doctora Marta Chávez ha planteado una interrogante respecto al artículo 10 y los problemas que genera la permanencia de los magistrados que ya han cumplido el mandato constitucional de 5 años. En principio, quiero referirme a que el Tribunal Constitucional del Perú es el único en el mundo que tiene un mandato tan corto de 5 años. El Tribunal Constitucional de
de Chile tiene 9 años, el de Colombia 9 años, el de España, si no me equivoco, son 12 años, y así por el estilo. De tal manera que eso a su vez tiene una íntima vinculación con algo que es muy importante para la seguridad jurídica y la predictibilidad del sistema. Hay que tener en cuenta que en el Estado constitucional de derecho, las resoluciones vinculantes del Tribunal Constitucional forman parte del sistema de fuentes de derecho. Obligan de manera vinculante como obliga una ley. Y los cambios en 5 años, periodos tan cortos, pueden precisamente afectar esta estabilidad en un periodo más o menos razonable para todos los agentes, tanto económicos, sociales y políticos. Precisamente en otras legislaciones que tienen tribunales constitucionales, los periodos no bajan de 8, 9, 10, 12 años. Sin ir muy lejos, República Dominicana tiene un presidente que dura en el cargo 13 años. Y es un tribunal que está funcionando bien. Y esto está vinculado precisamente a la predictibilidad que se le debe dar al sistema de fuentes, porque de este sistema de fuentes forma parte las resoluciones vinculantes del Tribunal Constitucional. Entonces, ese es un aspecto que también tiene que solucionar, y es el Congreso de la República el que también tendría que pensar en una modificación constitucional para ver si se alarga. Hay un proyecto en la legislatura anterior para aumentar el número de años. Eso se tendrá que solucionar quizás conjuntamente en una reforma constitucional, y así como lo ha manifestado el congresista Mejía, quizás también pensar en la ampliación del número de magistrados del Tribunal Constitucional. En fin, pero regresando al artículo 10, el periodo de 5 años que casi coincide con el periodo constitucional, tanto para el Parlamento como para el Ejecutivo, es muy corto para el Tribunal Constitucional. Si a eso le agregamos que nuestra Constitución, que en muchos aspectos es superior a las demás constituciones que hemos tenido, creo que en el aspecto de la estructura del Poder Legislativo ya hay la necesidad de regresar a la bicameralidad. Porque la demora en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional no depende del Tribunal Constitucional, sino de lo que está haciendo y debe hacer el Congreso de la República. Y es que, claro, una Cámara única que fiscaliza, legisla y representa no puede hacer todas las cosas al mismo tiempo. Amén de que en el aspecto de fiscalización y el carácter político de una Cámara única, que equivaldría en todo caso en ese aspecto a la Cámara de Diputados o Cámara Baja, generalmente dedica toda su preocupación a aspectos de coyuntura, que lo distraen y lo alejan de decisiones importantes como esta. Entonces, otro aspecto también importante para la preocupación que usted tiene, señora congresista Marta Chávez, es precisamente el retorno al sistema bicameral, para que sea el Senado el que se encargue, en una Cámara reflexiva, sin los avatares de una Cámara que por excelencia es Cámara política, ¿no?, que está en el día a día, y que es bueno que sea así, porque los congresos que tienen cámaras de diputados sirven como válvulas de escape para que por esa vía se desfoguen todas las presiones políticas que podrían poner en riesgo al sistema democrático. Creo que es un aspecto importante para dar solución a su preocupación, señora Marta Chávez, respecto al tema de prolongar por la vía, no digo de los hechos, sino legalmente establecida, la permanencia de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero además hay otras razones, doctora Marta Chávez. El Tribunal Constitucional no tiene suplentes, como sí los tiene, por ejemplo, el Tribunal Constitucional chileno, tiene 2 suplentes. Son 7 magistrados, ¿no?, de los cuales un presidente tiene que hacer labor jurisdiccional y al mismo tiempo la administrativa y protocolar del tribunal. Y por otro lado, para mí, en mi concepto, hay también un defecto que tendría visos de inconstitucionalidad. La ley orgánica del Tribunal Constitucional establece la posibilidad de renuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y eso, en mi concepto, es inconstitucional,
porque también la Constitución establece que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen las mismas prerrogativas y deberes que los congresistas, y los congresistas no pueden renunciar. Entonces, ¿cómo que pueden renunciar los magistrados del Tribunal Constitucional? Nos imaginamos la situación que se puede producir cuando, por ejemplo, un magistrado del Tribunal Constitucional, y ya tuvimos una situación de ese tipo, renuncia porque se cansó de estar en el Tribunal Constitucional, nos afecta el quórum para poder cumplir nuestra función de ser guardianes de la Constitución. Imagínense si se les ocurriera, ya sea porque los tentó el sector privado o el sector público, de cumplir otras funciones y se van 2, quedamos con 5, ya no estaríamos en la posibilidad de cumplir con el control de constitucionalidad. Entonces, ese es un gran problema también, el tema de la renuncia de los magistrados del tribunal, porque si aceptan ir al Tribunal Constitucional, tienen que aceptar a cumplir un mandato, que es el de garantizar la plena vigencia de un sistema de control de constitucionalidad. De tal manera que por ahí prevalece el interés público antes que el interés privado del derecho a la libertad de trabajo. Entonces, ese es otro aspecto, congresista Chávez, que también tendría que solucionarse, porque la ley orgánica no puede ir en contra de lo que dice la Constitución respecto a los deberes y derechos que tienen los congresistas y que se asimilan a la categoría de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por otro lado, considero que la obligación de permanecer en el cargo no es una prerrogativa del congresista para mantener los privilegios remunerativos y otras prerrogativas que tienen los magistrados. Fundamentalmente está establecido para garantizar la plena vigencia de un sistema de control constitucional. Porque por varios motivos, ya ha habido en la historia situaciones en las que el tribunal se ha quedado con 4 miembros. Y ahí va también mi preocupación, ¿no? Justamente a raíz de un acontecimiento que fue la destitución de 3 magistrados del Tribunal Constitucional, en que se estableció prácticamente un sistema de renovación por la vía de los hechos parcial del Tribunal Constitucional, que hasta ahora se mantiene. Y esa situación de renovación parcial, que no está contemplada en la Constitución, porque la Constitución dice que la renovación del Tribunal Constitucional no es por tercios ni por mitades, sino completa, pero que por la vía de los hechos, circunstancias de renuncias, circunstancias de destitución, generaron un desfase en la renovación total. Y esa circunstancia precisamente es la que está generando inconvenientes en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional de manera oportuna. ¿Por qué razón? Porque siendo el Tribunal Constitucional en los términos más positivos de lo que es un tribunal político, que además tiene su origen en la elección del Parlamento, la elección de los magistrados debe ofrecer un cómodo cuoteo, no repartija, porque es más difícil ponerse de acuerdo para elegir a 1 o 2 que para elegir a los 7, donde sí habría la oportunidad de consensos. Ese es otro aspecto también que se tiene que solucionar. En este momento estamos frente a no una reforma constitucional, una mutación constitucional por la vía de los hechos, de renovaciones parciales como consecuencias de renuncias y destituciones. Entonces, ese es otro aspecto que también hay que solucionar para que se agilice. Adicionalmente a esto, tendríamos que pensar también que el reglamento del Congreso adecúe sus procedimientos para acotar los plazos. Yo he seguido de cerca la última notificación y lo conversé con el presidente del tribunal, el doctor Ernesto Blume, que muy puntualmente y antes de que esté en obligación de comunicar al Congreso, me parece que a fines de noviembre del 2019, ¿sí? Antes de los 6 meses, comunicó al Congreso que debía procederse a la iniciación de este procedimiento y no se hizo. Entonces, pues es el Congreso el responsable de esta situación. Eso en cuanto al artículo 10, que espero haber satisfecho sus inquietudes, doctora Marta Chávez. Respecto a la reforma constitucional y la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se aboque a una causa de inconstitucionalidad respecto a la reforma constitucional. Yo me uno a la opinión de la doctora Ledesma en el sentido de que
no todas las leyes de reforma constitucional van a ser inconstitucionales. Obviamente, en la Constitución hay un núcleo duro que no puede ser modificado. El Congreso es un poder constituyente derivado que ha recibido el mandato de reformar parcial o totalmente la Constitución. Pero pudiese darse el caso de que el Congreso, en ejercicio de esta facultad, comete excesos y, por ejemplo, quiera recortar los derechos fundamentales que forman parte de ese núcleo duro de la Constitución. En esa parte, esa reforma constitucional es inconstitucional y puede ser pasible de un proceso de inconstitucionalidad, y el Tribunal Constitucional es competente, y yo lo he dicho en una sentencia cuando se cerró el sistema pensionario de cédula viva, que se quiso objetar precisamente esa reforma constitucional, y el tribunal dijo que era una disposición, en examen de constitucionalidad, una disposición que no afectaba el orden constitucional. De tal manera que en ese aspecto comparto la opinión, respetando su opinión, doctora Marta Chávez, no todas las leyes de reforma constitucional, sino algunas que afecten el núcleo duro. Pongamos el ejemplo de que en ese afán se quiera reformar el sistema de república unitaria a un sistema federal. Obviamente, pues estamos frente a una reforma constitucional que afecta el núcleo duro y la constitución histórica del Perú. En cuanto a la otra discrepancia con la doctora Marianela Ledesma, que usted ha planteado como pregunta a los tres expositores, yo también coincido con su respuesta y le digo por lo siguiente. Hay que distinguir entre lo que es la incapacidad temporal y la incapacidad permanente que puede afectar al presidente de la República, para que en esos casos la presidencia de la República la ejerza el presidente del Congreso. Es distinto el caso del despacho que está normado en el artículo 115, último párrafo, que dice: en caso de viajes, cuando viaja el presidente, no deja de ser presidente, sigue siendo presidente, solamente encomienda el despacho. Y en la situación de que no hay primer vicepresidente ni segundo vicepresidente, el despacho lo podría, a falta de una disposición expresa, porque es una situación atípica en nuestra legislación constitucional, podría encomendarlo al presidente del Consejo de Ministros, como ocurre en Chile. En Chile no hay vicepresidentes. Es el primer ministro el que puede recibir el encargo del despacho. El presidente sigue siendo presidente cumpliendo una misión en el exterior. Va en calidad de presidente. No ejerce la presidencia el vicepresidente. Simplemente se encarga del despacho. En eso coincido y creo que con eso habría contestado a las preguntas o interrogantes, espero que satisfactoriamente, doctora Marta Chávez. La representante del FREPAP ha puesto énfasis en la propuesta que contiene el proyecto de ley presentado por este grupo político respecto al examen de conocimientos. Creo que los tres expositores hemos coincidido en que este no es un examen que sea, digamos, compatible con la elección y el carácter que tiene esta judicatura especial de los magistrados del Tribunal Constitucional, donde lo que se debe privilegiar es precisamente la trayectoria profesional, el comportamiento ético y moral de quienes aspiran a esta función. Los ingleses dicen que para ser juez, primero se necesita ser caballero, es decir, un señor. Y si sabe de derecho, bueno, es un adicional. Yo creo que la experiencia que se ha tenido con la Junta Nacional de Justicia en este aspecto nos recomienda de que no pisemos ese terreno nuevamente. En cuanto a las interrogantes que ha planteado la congresista Omonte, efectivamente ella tiene preocupación de qué características podría tener este proceso de selección. Yo creo que básicamente es el de la transparencia. Transparencia que se traduce primero en la elección misma de los representantes
de los partidos políticos en la comisión especial, la convocatoria que debe ser abierta y además con participación de instituciones que en cierta forma sirvan de aval de la trayectoria de quienes pretenden este cargo. La publicidad, ¿no? Otro aspecto que forma parte de la transparencia es conocer las reglas bajo las cuales se llevará a cabo el concurso o la invitación, como también la han sugerido el doctor León y el doctor Aníbal Quiroga León y el doctor Ferrero. La invitación puede también estar sujeta a reglas de transparencia. Lo que le faltó al último concurso, es decir, un proceso de tachas, que es lo que más se objetó, y el conocimiento de la trayectoria en una entrevista que tampoco no la hubo. De tal manera que la publicidad a mí me parece fundamental, la aprobación desde ya. Quienes objetan de que este proceso, por efectos de la pandemia, no puede iniciarse ni proseguir, yo creo que me parece que están dejando de lado la posibilidad de que desde ahora el Congreso se aboque a elaborar un reglamento que lo aprobará la Comisión o el Pleno, pero un reglamento que se dé a publicidad para que quienes pretendan, ya sea por iniciativa personal o institucional, participar en este concurso, sepan cuáles son las reglas de juego a priori, que se deben dar a publicidad. También la etapa de tachas, ¿no? La resolución de las mismas y la evaluación y la entrevista personal, que es tan importante, y que se produce en la Corte, para el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es un cargo de por vida, y que se hace en el Senado de manera televisiva, y que me parece una forma de conocer, por lo menos la forma como piensa políticamente, moral y éticamente quienes pretenden este cargo. No hay que tener miedo de quienes aspiren a este cargo puedan tener una inclinación respecto a una determinada ideología política. Dios me libre de las personas que no tienen ideología política, lo que no quiere decir que cuando estén instalados en el Tribunal Constitucional obedezcan a consignas políticas. Ya les he repetido en la Comisión de Justicia esta mañana, y recordará el congresista, ahora congresista, es presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, que cuando recibía a los actuales miembros del Tribunal Constitucional en el Teatro Nacional, mi discurso desarrolló la tesis de Robert Badinter, ex ministro de Justicia de Francia en el gobierno de François Mitterrand en los años 90, que después de ser ministro de Justicia fue nombrado miembro del Tribunal Constitucional francés. Y él desarrolló la tesis del deber de ingratitud, en virtud al cual, palabra bastante contradictoria, que es una figura de la retórica, oxímoron, que aparentemente son contradictorias, deber de ingratitud, contiene a su vez un concepto bastante valedero y que debe tener en cuenta todo aquel que recibe el encargo de ejercer control, con mayor razón los magistrados del Tribunal Constitucional, que consiste en que yo tengo el deber de ser ingrato con quienes me eligieron, porque me eligieron para cumplir una función de control. Y si es que ellos quieren ejercer alguna presión, yo les tendría que decir, mira, voy a cumplir mi deber y contigo voy a ser ingrato. Deber de ingratitud. Suena raro, pero es un concepto que se debe tener muy presente para quienes tengan además el privilegio, la honra y la responsabilidad de ser jueces del Tribunal Constitucional, de que solo se deben a ese mandato y no a quienes los eligieron. Y esto se los dije a los magistrados actuales, que siempre lo recuerdan, en presencia del presidente de la República, en ese entonces el presidente Ollanta-Humala, y los congresistas que habían intervenido en su elección. Y señalándolos a ellos, les dije a los congresistas, ustedes no tienen por qué reclamarles absolutamente nada a quienes los han elegido, porque ustedes los han elegido para que cumplan una función que es el control de constitucionalidad. Ese es el deber de ingratitud que garantiza la independencia, la autonomía de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, contesto también a la pregunta de la congresista Rosario Paredes Izaguirre, en la medida en que el concurso que siga las reglas de transparencia
¿no?, de publicidad y las etapas debidamente demarcadas permitan que lleguen al Pleno para la votación aquellos que realmente han alcanzado las posibilidades por sus méritos. En cuanto a la pregunta del congresista Gino Costa sobre la modalidad, bueno, yo creo que la modalidad del concurso es una modalidad que si se cumple con transparencia, con garantías para respetar la honra y la imagen de quienes asumen esta misión, que en realidad es una misión, podríamos nosotros convocar a destacados juristas. Y les voy a confesar, distinguidos congresistas, que yo fui el último que ingresó al Tribunal Constitucional bajo el sistema de concurso, porque después se modificó por el sistema de invitación. Y yo no tuve miedo a que me sometiera a todas las pruebas. En ese tiempo no había prueba de conocimiento, pero sí había calificación de currículum y la entrevista personal ante la comisión, entrevista que era televisada y difundida a todo el público. Y bueno, en la segunda oportunidad tuve la oportunidad de que estuve entre los finalistas y recibí el apoyo del Pleno, que me dio la oportunidad de llegar al Tribunal Constitucional a observar ese deber de ingratitud. Por lo tanto, yo creo que quienes tienen esa vocación de servicio a su país y tienen una trayectoria limpia, no tienen por qué temerle a un sistema de concurso. No tienen por qué temerle a un sistema de concurso. En la medida en que se garantice, pues, transparencia, predictibilidad, ¿no es cierto?, publicidad, y se conozcan las reglas de juego a priori, y no ex post. Les diré, ha habido propuestas, el congresista Costa ha planteado un interrogante. ¿Habría la posibilidad de plantear ternas? Bueno, eso podría ser una posibilidad, pero no bajo la vigencia de la Constitución actual, porque eso requeriría una modificación constitucional. El sistema colombiano es un sistema que más o menos está dentro de lo que ha planteado el congresista Gino Costa. En el sistema colombiano presentan ternas el Ejecutivo, el Legislativo y el Consejo de Seguridad de Colombia. Y estas ternas van al Congreso, prácticamente al Senado, y es el Senado el que da la investidura, podríamos decir, con su votación, y elige a los miembros de la Corte Constitucional colombiana. Ese sistema tendríamos que adoptarlo, pero eso requeriría una reforma constitucional. Ahora, en cuanto a los aspectos relacionados a la publicidad y transparencia, yo creo que ya lo he dicho al responder las anteriores preguntas, esto va a garantizar que no solamente la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, sino el público en general pueda tener acceso a todo este proceso durante todas las etapas y con la debida, digamos, debido conocimiento de un reglamento, de audiencias públicas, ¿no es cierto?, la definición de un perfil que esté en función a los requisitos que debe tener se puede llevar adelante un concurso mucho más eficaz y tener a los magistrados que realmente todo el pueblo peruano espera. En cuanto a las preguntas del presidente, mi distinguido amigo, el doctor Omar Chávez, él ha hecho referencia a la repartija. Y efectivamente, es una denominación burlesca que lamentablemente ha quedado en la conciencia de todo el país y que la repiten lamentablemente y de manera irresponsable en muchos medios. Es un sistema que se reproduce aún con mayor, podríamos decir, evidencia en el sistema colombiano, en el sistema chileno y en el sistema español. En el sistema chileno, el tercio de los 9 magistrados, hay dos suplentes, los presenta la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y el otro tercio el gobierno, y el otro tercio la Corte Suprema de Justicia de Chile. Los que representan al Poder Ejecutivo no podrían ser objetados como los que fueron objetados, me acuerdo, integrantes de la repartija, que en cierta forma eran
casi militantes y connotadas figuras de quien estaba en el Poder Ejecutivo en ese momento. En el sistema de tripartito de propuestas por los tres, digamos, por tres estamentos de gobierno, nadie podría objetar de que esa es una repartija, es un cuoteo. Creo que nuestro caso es uno bastante, que se llama aceptable, porque permite que las fuerzas políticas que el pueblo ha llevado al Congreso sean las que se pongan de acuerdo para la conformación de un órgano político, que es el Tribunal Constitucional. Y que ya quiero decirle a ustedes que este debate sobre esa vieja y permanente controversia dogmática sobre si el Tribunal Constitucional es o no político, el Tribunal Constitucional inevitablemente participa en el juego político, entre mayorías y minorías, o entre el grupo de gobierno y la oposición, considerando que la Constitución le faculta realizar el control abstracto de la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el carácter político del Tribunal Constitucional? Su mismo origen. Los miembros del tribunal son elegidos por el Parlamento, que es por antonomasia un órgano político que desarrolla su actividad regido por el principio de oportunidad. Y ustedes saben perfectamente que el principio de oportunidad es un principio eminentemente político. Eminentemente político. Principio de oportunidad. Y por otro lado también es un tribunal político, desde el punto de vista o de la perspectiva de la doctrina, porque muchas decisiones tienen también un aspecto, un impacto político. Recordemos las decisiones del Tribunal Constitucional respecto a los tránsfugas. Es una decisión que tiene impacto político, evidentemente. O también sus decisiones inciden en la relación entre las fuerzas políticas. Claro que sí. Los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, el tema de la cuestión de confianza, ¿no es cierto? Son temas que tienen un componente político evidente, pero es importante, y lo mencioné también esta mañana en la Comisión de Justicia, lo que afirma Gustavo Zagrebelsky. Hay que determinar qué se entiende por política. Si entendemos la lucha entre grupos por el poder, entonces es evidente que el Tribunal Constitucional no es ni puede ser un órgano político. Pero si entendemos que la política es la actividad que persigue fines de convivencia pacífica, del bien común y de la justicia social, entonces el tribunal le corresponde asumir un preponderante papel que le reconoce la Constitución y que fija el deber del Estado de promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Es un órgano político. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, el cuoteo que se hace, que no es repartija, es válido y es un procedimiento a través del cual el Congreso de la República puede cumplir una misión que le ha encomendado la Constitución a través de lo que ha decidido la Asamblea Constituyente. Y eso se decide pues en una votación que exige nuestra Constitución de 2/3, y ahí precisamente yo he escuchado la preocupación que tiene el presidente de la Comisión, el presidente Omar Shehadeh, respecto a la posibilidad. Él lo ha planteado como una posibilidad de reducir esta votación. Yo considero que no. En los acuerdos del Congreso tenemos lo que es la mayoría simple, la mayoría absoluta y la mayoría calificada. Para la reforma constitucional se exige mayoría calificada. Y se tiene que exigir mayoría calificada para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Tienen que tener en cuenta que quienes van a tomar decisiones como dirimir las competencias entre dos poderes del Estado, hemos visto últimamente respecto a la contienda de competencia, quienes van a derogar, declarando inconstitucional una ley, tienen que estar investidos no solamente de un mandato popular, sino de un mandato popular que esté bien afianzado en una votación calificada.
de una mayoría representada en el Congreso de la República que le dé esa legitimidad para tener la autoridad de expulsar una norma del ordenamiento legal. Entonces, yo creo que ese aspecto a mí me parece que debe ser considerado. España tiene, por ejemplo, 3 quintos, que es 60%. Nosotros tenemos 2/3, 67%, ¿cierto? Bien, y en cuanto a la demora en la elección por parte del Congreso, ya lo he dicho, hay varios factores, muchos factores, y uno de ellos es el tema de la bicameralidad, que también lo ha tocado el congresista Omar Chejade. No sé si con esto he contestado a todas las interrogantes. Me parece que la del congresista Ramos Zapana, que invoca por el respeto a la jurisdicción constitucional y que estos estén desvinculados de intereses. Yo creo que el tema de la desvinculación de intereses queda contestado con la obligación que tienen los magistrados del Tribunal Constitucional de ser observadores del deber de ingratitud, que es algo que me gustaría desarrollarlo más ampliamente, quizás en otra oportunidad, a fin de que quienes vayan al Congreso de la República sepan de encarar al congresista que pretenda imponer alguna condición para su nombramiento y posteriormente para sus decisiones. Y con ello se van a ganar el respeto no solo de los congresistas, sino de toda la población en general. Y en cuanto a las preguntas del congresista Luis Valdés sobre transparencia y la importancia, creo que redundo en lo mismo que he respondido a las anteriores preguntas. Es muy importante que este proceso esté plasmado de una serie de pautas que apunten hacia la transparencia y que destaquen sobre todo la importancia que tiene el Tribunal Constitucional en la vida democrática del país para consolidar un Estado constitucional, democrático y social de derecho de verdad. Tenemos que tener en cuenta que las normas constitucionales son normas que están en un nivel de abstracción, que son en cierta forma aspiraciones que se deben completar o concretar a través de la jurisprudencia del tribunal, como está ocurriendo actualmente, a fin de que la población tenga conciencia y tenga sentimiento constitucional en la medida en que sepan de que las normas constitucionales tienen efecto normativo y se concretan en realidades por la plena vigencia de sus derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Óscar Urriola Jani por su importantísima presentación, las respuestas, digamos, que ha dado a todos los parlamentarios. Por excepción, me pide una repregunta. Le agradecería a la congresista Chávez que sea lo más breve posible porque tiene que exponer y terminar el doctor Quiroga. Entonces, en un minuto, congresista Chávez, por excepción, tiene el uso de la palabra para la repregunta puntual. Sí,